Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Carmen Fuentes y pues en esta ocasión, bueno, vamos con otra emisión de Fácil. Mi nombre es Carmen Fuentes y pues muy felices porque vamos a tocar igual un tema muy interesante, como hemos venido tocando estos temas últimamente, ¿no? Temas que nos llenan muchísimo la vida. Cada vez es importante, ¿verdad? Ir pues aplicando un poco de esto a nuestra vida. Y en esta ocasión, pues, nos va a acompañar, bueno, Mónica ya se va a conectar, nos acompaña, pues, y nos alegra muchísimo que va a estar también en más emisiones, el doctor Luis Antonio Mena Esquivel. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, Carmen. Mucho gusto. Pues muy bien. Y feliz de estar acá con todos los escuchas. Muchas gracias. Sí, la verdad es que enriquecer al público con estos temas, a veces le damos más tiempo a el ocio, temas que pues no llenan nuestra vida, no balancean un poco nuestra salud mental y vemos ahora que los chicos están teniendo ciertos problemas. Entonces, por eso hemos nacido con este programa de Fácil. Y precisamente el tema de ahora es bien interesante porque a veces minimizamos este problema y es la prevención del bullying y el ciberacoso. Bueno, lo voy a decir así seriamente, doctor. Yo he estado en las dos etapas. He hecho bullying y me han hecho bullying y ninguna de las dos es agradable. Cuando yo hacía bullying, o sea, no me alegra, pero sí como que enriquece hacer sufrir a otra persona. O sea, el desequilibrio mental que uno puede tener en ese momento, bueno, cuando está niño más que todo, hablábamos con una colega que el apartado de los niños, las escuelas, los colegios, son bien crueles los niños porque un Sí. defecto físico de otro niño lo toma como con gracia y la otra persona, el otro niño, no tiene la capacidad para disimular a veces los comentarios o las burlas que puedan tener estos otros niños. Entonces, de verdad que es una etapa que a veces pasa uno o molesto o me molesta. Recapitular, ¿verdad? Que el hostigar a otra persona me conlleva también que tiene baja autoestima esta persona que está hostigando. Me conlleva también a que está teniendo problemas en casa. Me conlleva a que ha tratado o también ha sufrido, porque los victimarios en algún momento fueron víctimas. Pues primero hay que definir este término de bullying, pues es relativamente nuevo. El término que se tenía acuñado ya desde antes era el acoso psicológico, pero con todo esto de los anglicismos y la globalización, pues el bullying ha quedado como el concepto de acoso psicológico en un contexto escolar, ¿verdad? Para que se pueda catalogar como bullying, las características de los niños, la norma, ¿verdad? La gran mayoría, tienen esa tendencia a no frenar lo que piensan y lo que dicen. Entonces, de repente los niños pueden ser, como tú dices, un poco groseros para señalar ciertas características físicas que otra persona puede tener y eso puede dañar la autoestima. Pero eso no cae en la categoría de bullying todavía. El bullying, para que sea considerado como tal, tiene que tener una característica de ser progresivo, ¿verdad? De ser progresivo no solo una vez o un par de veces, sino que es una cuestión que se instaura de manera sistemática, en el cual la persona, al estar experimentando una y otra vez, entra en un estado en el cual identifica vulnerabilidad y el sostener esta circunstancia empieza a tener un menoscabo en su autoestima. Pueden haber reacciones ansiosas, ¿verdad? Que y de eso podemos hablar muchísimo, 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 porque el bullying no termina en el momento en que la persona lo sufre, sino que también hay una parte que está después de ser bulleado. Pero a grandes rasgos hay que definir, sí, los niños son pícaros, a veces no filtran las cosas, pero no todo caería en el concepto de bullying, sino una cuestión sistemática progresiva que va haciendo que la persona que sufre el bullying tenga un menoscabo en su autoestima y reacciones ansiosas como una respuesta. Pero usted como profesional en el área, estudiemos un poco más allá el victimario, porque a veces sobrevictimizamos la víctima. Y no es que no vamos a proteger a la víctima, está bien, pero también veamos el apartado del victimario, o sea, estudiarlo. Yo siempre soy muy de eso, que las personas, o sea, tienen un lado de un por qué hacen las cosas. Entonces, Ujú. no sé, me podría, digamos, ampliar un poco en el sentido de
cómo analizar o qué perspectiva ver de este tipo de personas que hacen bullying. Sí, de nuevo, como es en el contexto escolar, la verdad es que las opciones no son muchas. Y hay un par de opciones que son las que son como los sospechosos de siempre, ¿verdad? Hay que entender que en la etapa de neurodesarrollo y en la etapa de adaptación social, esta calibración social que tenemos todos los individuos, en el entender qué es lo correcto con la, con mi tribu, con la cultura en la que estoy, ¿verdad? Yo de repente hago algo y las caras, las expresiones sociales me dicen de que eso es desagradable, entonces yo empiezo a corregir mi comportamiento. Eso es un proceso que se va dando por años en el niño, la niña, en el adolescente, y ese proceso va dando como diferentes opciones o variantes en el cual el niño o el adolescente puede decantar. Pero volviendo a tu pregunta, Carmen, de las posibles causas, eh, la más usual es cuando hay algún grado de disfunción familiar, más que todo cuando no hay una figura paterna presente. Hay muchos estudios que están reforzando esta idea cada vez más, en el cual se hacen estudios de cohortes. Para los radioescuchas, a veces hablar así unas cuestiones de estudios como que muy específicos suena complicado, pero la verdad es que no lo es. Un cohorte es, por ejemplo, yo agarro un grupo de 100 personas y les paso escalas o les paso criterios diagnósticos a cierta edad y en 5 años les vuelvo a pasar lo mismo y a 10 años lo mismo. Entonces, yo tengo una población que va creciendo en edad y yo le voy haciendo test para irlos, o cualquier tipo de análisis para irlos documentando, y después al final de 30, 40 años yo tengo mucha información de varios individuos en el transcurso de su vida. Entonces, los estudios de cohortes están identificando de que uno de los factores que se encuentran de manera generalizada o que tienen una estadística que es bastante contundente es la presencia de una figura paterna de manera agresiva o la ausencia de la misma para que tanto los niños o las niñas crezcan con, con una buena autoestima o un buen, una buena regulación de la agresividad, porque el adolescente o el niño agresivo con otro, en el fondo lo que está haciendo es defender una extrema vulnerabilidad, perdón, que lleva por dentro. ¿Okay? El buleador, el agresivo, sin que tenga que ni para qué, necesita hacer este explayamiento de agresividad para que digan, ojo conmigo, no te puedes meter conmigo porque soy fuerte, soy intenso. Pero esa acción de poner esa agresividad como la coraza, el escudo con el que choca la sociedad en la que está esta persona inmersa, defiende una autoestima baja, una autoimagen baja, y usualmente pues eso se da porque no se nutre en el hogar. Ese sería estadísticamente, de nuevo, no estoy queriendo hacer una generalización, pero estadísticamente sería la causa principal de los jóvenes que caen en el acto de ser los bullies. Y de ahí podemos hablar de otras cosas que son un poco más raras, como por ejemplo el trastorno oposicionista desafiante, que esto es un poquito más con los adultos, pero estos niños tienen ciertos, ciertos cruzamientos con a veces ciertas conductas en la escuela. A veces son niños que pueden tener cierto grado de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. eh, y de ahí se hace mucho más rara la explicación. Como le digo, Carmen, lo más común es que haya un hogar roto y la figura paterna ausente o presente de manera agresiva usualmente es la que explica estas cosas. Bueno, ahí sí, me encanta lo que dice y aplicando algo, quiere decir que si tenemos a los niños o los jóvenes que viven en casas donde hay padres abusivos o ausentes, entonces como que una de las soluciones, no sé, yo viéndole aquí como sería como padres más conscientes, trabajando en la conciencia de los padres para que trabajen en su inteligencia emocional, en su salud mental, porque eso va a reflejar también en sus niños. Entonces, yo sé que es como un lío, porque es como, o sea, ahorita yo escucho muchas personas que dicen, um,
espero mucho de la juventud, dice, no, pero esta juventud no sé qué, no sé cuándo, pero ¿qué hacemos a veces cuando el niño está llorando? Le damos una tablet. O sea, lo que voy yo es, nos preocupamos por el resultado del niño, pero no estamos haciendo así como que tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, no todo, no voy a generalizar, como dice usted, pero sí, sí como que replicar el apartado de padres más conscientes, bueno, sociedad más consciente para ver cómo estamos comunicándonos, cómo estamos conviviendo con los niños, porque es bien increíble, nosotros viendo un estudio, son aproximadamente 50,000 no que se le dice a un niño de 0 a 4 años, pues por eso somos bien negativos. Por ejemplo, le digo, doctor, ¿no quiere ir a comer? No quiere ir a comer. Entonces ya vamos con el no, con la negatividad. Y precisamente porque en la infancia nos decían, no hagas eso, no te subas ahí, no, 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 no. Entonces nuestra mente nos capta esa negatividad. Entonces ahí yo como que replicar, ¿verdad? De trabajar un poco más en la conciencia y eh, eh, es algo que todos tenemos que sumar, ¿verdad? Y restar lo que estamos haciendo mal, lo que nos están viendo los demás que estamos haciendo mal, pues para eso, para que tengamos una sociedad un poco más sana, una sociedad llena de paz, ¿verdad? Y hay otro apartado también bien interesante, en las noticias que nosotros vemos en estados de Estados Unidos, en algunos países, en algunos colegios allá, o en algunas universidades, los tiroteos que hay. Y ya cuando Ujú. estudian la historia de los chicos es porque sufrieron de bullying, ya sea porque tenía algún, pues que era, digamos, una persona que la consideraban nerd o porque tenía algún, o sea, por algún defecto o algo. Entonces, la gente o los chicos le hacían bullying y era como él se consumía todas las emociones, no, o sea, se reprimió las emociones tanto al punto que llegó a explotar y llegó a dañar a otras personas. Y eso sucede, ¿verdad? Cuando nosotros guardamos las emociones, o nos dañamos nosotros o dañamos a otras personas, lastimosamente. Sí. Em, a ver, hay un fenómeno que vale la pena analizar y es que en salud mental, en psiquiatría y en salud mental en general, casi nada, y me atrevo a decir prácticamente nada, se explica desde una sola perspectiva. Hay muchos modelos explicativos y prácticamente ningún fenómeno de salud mental tiene una sola causa. Usualmente es un elemento biopsicosocial, que cuando el elemento biológico, psicológico, social coinciden en un momento específico de la vida de un sujeto, permiten que se exprese una serie de síntomas, de conductas, que le podemos poner algún nombre, un trastorno, lo que sea. Lo que quiero decir con esto es que no podemos dejar de lado el entorno social en el que la persona que realiza el bullying se desarrolle. Y tú has puesto, Carmen, dos escenarios considerablemente distintos. Estados Unidos, esto de que ya, yo creo que hay un punto en el cual nos hemos desensibilizado, pues, desde que pasó la masacre de Columbine, me acuerdo que eran adolescentes, o por los 97, 98 habrá sido el primer tiroteo, perdón, la primera masacre en una escuela. Ya ahora, pues, casi que semanal se escucha que hay este tipo de fenómenos. Y lo que podría pasar en Latinoamérica. En Latinoamérica hay que entender un fenómeno socioeconómico. O sea, no podemos aislar la conducta de la persona que hace bullying sin entender el contexto material y histórico material en el que esa persona vino a insertarse al mundo. Entonces, los papás pueden hacer lo suyo si hubiera una cultura de educación, de tener un poquito más de conciencia, de ser un poquito más, tener más habilidades emocionales, pero si el contexto, la realidad social, económica, no permite que un papá, que una mamá le dedique tiempo al hijo porque tiene que estar trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y el niño pues come sopa Maruchan, perdón por el comercial, y lo único que puede comer es frijoles, arroz, pan, no hay nada de proteína en la dieta o muy poca proteína, los huevitos, a lo mejor comerá pollito o sopa de pollo 1, 2, 3 veces a la semana. O sea, ese cerebrito que necesita las proteínas para poder crecer y desarrollar un lóbulo frontal que pueda permitirle que controle sus emociones, son condiciones preexistentes al hecho de que alguien empieza a bullear. Entonces,
no es tan sencillo. Hay que analizarlo, como mencionaba Carmen, desde un punto de vista biopsicosocial. Y en el caso de del bulleador, ¿verdad? O del bully, eh, el contexto material histórico socioeconómico, considero, ahí sí no, no, no tomen mi comentario como que es la opinión de la comunidad científica en psiquiatría o en salud mental, sino que a un nivel personal considero que es el factor que más pesa. Eh, los psicópatas, los sociópatas son un porcentaje muy bajo en el mundo. Obviamente que la sociopatía y la psicopatía se empieza a ver desde edades tempranas, pero eso no es la norma, no es la generalización. Entonces sí creo que sería una cuestión de enfocarnos más en la parte socioeconómico. Y obviamente, ya al tocar este punto, pues sí puede haber una cuestión de individualidad, de conciencia, de buscar formas de crecer como padres y tratar de dañar lo menos posible a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que mi maestra de psiquiatría desde el último año del residentado, la doctora Senia Durán, que le mando un saludo por si por casualidad está escuchando, ella nos decía, todos los papás eh, dañan en alguna manera a sus hijos. El objetivo es de que los papás lo dañen lo menos, que se hagan conscientes y que traten de dañarlo lo menos. Eh, Así que sí, sería una sumatoria de eso, que hubieran políticas, que hubieran condiciones materiales, sociales, económicas que permitan que tanto adultos como niños puedan desarrollarse en un ambiente que no haga tan común o tan generalizado la conducta del bullying. Sí, 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 la verdad que sí, o sea, dependerá muchísimo el entorno y esto que menciona de que los padres dañan, es totalmente cierto. Mire, yo lo menciono así, yo soy docente universitaria también, además de que soy coach y publicista, eh, y me duele muchísimo las historias que me ha tocado escuchar en la que los hijos han sido víctimas emocionalmente de los padres. Y voy a poner un caso. Nosotros le estábamos ayudando a un chico a darle pues las posibilidades de trabajo, ¿verdad? Que trabajara en una de las empresas de un cliente y nos costó primero que saliera de ese mundo. Luego le dieron el adiestramiento de 15 días y llevaba 2 días de trabajo. Después de los 15 días, va los 2 días de labor y me dice, Lick, antes de poner la renuncia, después de 2 días, me dice, Lick, voy a renunciar. ¿Qué pasó? Me dice, es que mi mamá me dijo, o sea, que era un inútil y que no creía que yo iba a dar el ancho ahí donde estaba. Y me la creo, me dice, no, no sé, no me siento capaz. Y pues yo ya sé un poco la historia del chico, de que pues la madre, eso es lo mínimo que le dice. Y si toda la vida lo que ha hecho sus padres es minimizarle, entonces ya está como calcinada la persona en cuanto a cualquier opinión, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí, ¿verdad? Y esto es inconsciente o, digámoslo así un poco groseramente, con ignorancia de los padres, porque o sea, no creo que los padres quieran dañar a sus hijos, sino que es porque no tienen las herramientas adecuadas para poderse comunicar de una forma más adecuada, ¿verdad? Y yo sé, vivimos en Latinoamérica, donde pues el recurso económico no, como usted pone ahí los ejemplos, pero eh, creería yo que comenzando con la conciencia en la comunicación es un buen apartado. ¿Cómo me estoy comunicando? Si yo solo le estoy diciendo o le estoy resaltando las cosas negativas que hace la persona, entonces ahí estoy viendo y estoy frustrando un poco a la persona. Entonces, retomando ahí, um, sí, entonces de repente es como hay personas que se dañan a sí mismas y otras que dicen a dañar a otras personas, que ya ahí entra a ser bulleadora a esta persona. Entonces, sí, ¿verdad? Trabajar siempre en la conciencia es fundamental. Recaemos siempre en eso. Recaemos en la conciencia, recaemos en trabajar, en mejorar la comunicación, porque a veces queremos ver los resultados, pero o sea, es importante hablar estos temas. ¿Qué sucede? Estamos a veces más tiempo en TikTok y está bien, pero démosle un poquito más de tiempo a conocimientos
démosle más tiempo a instruirme en áreas que yo soy bastante crítica y lo insisto en el sistema educativo, porque si aprendiéramos, por ejemplo, los temas universales que nos dañan, por ejemplo, las finanzas, los temas de salud mental, de comunicación, o sea, la humanidad o los seres humanos estaríamos como un poco más estables, porque nos toca de adultos y ya nos cuesta un poco de adultos. Entonces, si lo aprendiésemos de pequeños, ya fuese otra historia, ¿verdad? Y sí, o sea, diría yo, comenzar con comunicarnos con más empatía, comunicarnos con más amor, porque el buleador también está pasando por un proceso y la víctima más aún, ¿verdad? Y más si le están amenazando de que no diga nada. Entonces el bullying se lo está consumiendo a sí mismo. Se lo está, y ya vamos a poner el tema también del ciberacoso, que todavía es más eh, frecuente ahora con las redes sociales. ¿Por qué? Porque las personas se pueden ocultar a través de un perfil falso y pueden decir cuánta cosa se le ocurra, insulto que se le ocurra. Sí, lo del ciberacoso es un fenómeno también pues, bastante nuevo eh, y básicamente es algo que si uno lo analiza, parte de una idea de que todos asumimos de que, pues primero, casi nadie lee cuando uno abre una red social eh, la aceptación de condiciones y términos que nos exponen. Es mentira, un montón de letras en donde quieres empezar a agregar gente y empezar a escribir las cosas que uno quiere o empezar a ver lo que uno quiere ver. Pero la verdad es que estos son entornos que tienen unas presuposiciones, ¿verdad? Es decir, que parten de ciertas premisas, de que la persona está consciente de que lo que va a hacer ahí, lo que se puede exponer, ¿verdad? Lo que pasa es de que no, como te mencionó Carmen, la mayoría no leemos eso. Ahora, la verdad es que ahora esto de las redes sociales ya se puede, ya está fuera de las manos de los creadores. Y cualquier persona puede opinar, ahora con las herramientas que hay de incluso falsificar fotos, videos, audios. Ahora ya las herramientas de inteligencia artificial prácticamente permiten de que cualquier cosa se pueda falsear. Alguien puede recibir una llamada y un video de una persona que no nada que ver y pues parece ser un familiar. Lo que quiero ver con esto es que eh, la, la realidad digital, mi sugerencia es para las personas que sean lo más cercana a la realidad análoga. Eh, ¿Qué es lo que pasaba antes de que todas las redes sociales existieran si yo de repente empezaba a conversar con un extraño? Cuando yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi mamá y mi papá siempre me decían, nunca hables con un extraño. Si tocan la puerta de la casa y no sabes quién es, no digas nada. Si te hacen más preguntas de, mire, pero esa es tu mamá, ya no hay nada, uno tiene que responder de manera cortante. Pero ahora, ¿qué sucede? Aparentemente, uno tiene una libertad de decir lo que quiera, hablar con quien sea en las redes sociales y se pierde la percepción de peligro. Y ahí es cuando puede haber un ciberacoso, pero para que haya un ciberacoso tiene que haber una exposición a un punto de vulnerabilidad que la víctima no consideró. Puede hacer de que esto que estoy diciendo no resuene con lo que la gente piensa en general, pero en realidad cuando hay un acto de ciberacoso, está las personas que acosan y está el que recibe ciberacoso, que dejó pasar un montón de cosas de sentido común para ponerse en una posición de vulnerabilidad. ¿Okay? Con esto no estoy haciendo apología de los ciberacosadores. Solo estoy diciendo de que dos cosas pueden coexistir y una no anula a la otra. Una persona, tal vez eso se entiende más fácil como una cuestión más física. Supongamos de que vengo yo y pues, ahora tal vez aquí en la realidad en el país ha cambiado, pero si me hubiera ido a meter allá a Soyapango hace 2 años y se me ocurre meter con este reloj de 4 cadenas a caminar en Soyapango, nadie va a decir de que si me asaltan fue una sorpresa, ¿verdad? Porque yo sé que ahí hay un peligro y me estoy arriesgando un peligro. Entonces, yo no puedo decir, sí, pero es que yo tengo el derecho a que nadie me robe mis cosas. No, claro, pues, si es tontera mía, se puede meter ahí. Entonces, el no ver, no dimensionar
el riesgo, el peligro, es un elemento que en redes sociales se pasa por alto muy fácil, porque da la sensación de seguridad que estoy detrás de una pantalla o detrás de un teclado, ¿verdad? Entonces, esto del ciberacoso, creo que pasa ahí sí por una cultura de que en las edades más tempranas los padres tengan el mayor control de lo que los hijos están haciendo, ¿verdad? Y ya los adultos, pues, ya tienen que tener mucho, mucho más sentido común, que últimamente el sentido común es lo menos común que hay, ¿verdad? Pero es una cuestión que considero un poquito más de las dos partes, tanto el ciberacosador como el acosado. Sí, sí, no, y se da en todos los ámbitos en el sentido, bueno, y no confundir, como usted dice, ¿verdad? Se da en todos los ámbitos. ¿Va? Por ejemplo, en el ámbito educativo, vamos a ponerlo ahí. A veces lo hacen con personas que les gustan, por ejemplo. Vamos a poner, bueno, voy a poner un caso ya un poco más directo. Un docente hostigándole la vida a una estudiante para que ceda a algunos caprichos que este quiera, ¿no? Entonces, uh, oprime, que tal vez no es que tenga algo para amenazarle, tal vez que no tenga algo, bueno, tal vez sí, ¿verdad? En el sentido de, mira, la materia, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, la víctima la minimizan al, al sentir de que no diga nada. Si tú dices, yo te dejo la materia. Entonces, la persona, por el miedo a que pues, le dejen la materia, entonces ya dice, no, no voy a decir nada y voy a ceder y es, ¿qué? Entonces, no, invitarle a las personas de que no se queden callados. Yo siempre le digo a los jóvenes que tomen evidencia de las situaciones, o sea, que no se callen, porque a veces le hacen creer que ahí es el mundo, que ahí es el todo, y no es así, pues, o sea, tomándose las precauciones necesarias, o sea, se puede tomar acción, se puede tomar una acción en contra del de el victimario. Y hay muchas, bueno, también, por ejemplo, cuando los artistas también han pasado, digamos, ese es otro mundo, pero es interesante en el sentido de que a veces creemos que están excepto de estas situaciones. Había una historia, bueno, esto con la inteligencia me recordó este caso de que la actriz le habían puesto la cara en otro cuerpo. Ujú. Entonces, dijo, qué galán si fuera así mi cuerpo, decía la actriz, pero no es así mi cuerpo. Entonces se hizo tan viral, tan popular, eh, pero, o sea, en el sentido de imaginar que eso le puede pasar a una persona corriente. Y dice, no, pero es que, y se ve tan real, o sea, que cualquier persona que le ve no va a creer de que eso es mentira, o sea, va a lucir de que eso es realidad. De tantas formas que pueden o sea, llegar a desestabilizar la tranquilidad de las personas, porque la víctima le quitan la paz, le quitan el momento que puede Sí, tener tranquilidad. Entonces, a veces, o sea, y ese es el sentir y ese es el apoyo que nosotros queremos dar de no quedarnos callados, de tratar la manera de, como usted dice, tomar o sea, tomar todas las cosas para prevenir esa situación, prevenirlo, porque a veces cuando estamos en la situación ya se nos olvida. Ahorita sí, hemos pasado con lo del sismo, la situación de que les preguntaba yo a los alumnos, bueno, el sismo fue el martes, les sí. preguntaba yo ayer a los estudiantes quienes han hecho simulacro y varios me levantaron la mano y les pregunté que si habían hecho lo que habían hecho en el simulacro, en el momento del sismo. Y se rieron, dijeron que no, para nada. Entonces, a veces cuando yo tengo la mente clara, ahorita, sí, ¿verdad? Tengo así como, me pidieron el consejo, yo sí lo digo, pero si yo estoy pasando a veces el proceso, me puede costar un poco. Entonces, al tener un poco más fría la cabeza o al saber que puedo contar con ciertas personas, creería yo que podemos pues aliviar un poco la situación. Bueno, doctor, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, Mónica nos Sí. hizo falta, no sé si se nos durmió Mónica ahora. Bueno, será en la próxima. Doctor, un mensaje que nos podría dar ya para finalizar esta emisión. De verdad que es como bien amplio el tema, como para tocarlo en 30 minutos y pues algún consejo que nos pueda
dar, ¿verdad? Ya ahorita para ir cerrando. Sí, claro, con gusto, Carmen. Yo creo que el consejo lo voy a dividir primero en la parte de los padres, que traten de estar lo más involucrados con sus hijos. Eh, Traten de estar interesados en lo que los hijos están haciendo, a cualquier seña, o sea, a cualquier tipo de indicio de que vean de que la salud mental de sus hijos está de alguna manera tambaleando o hay duda, consulte con un profesional de psicología, ahora hay psiquiatras infantiles, consulten. Y el mensaje que quiero dar es si alguna persona que está escuchando está pasando por bullying, eh, que tenga claridad de que no están solos. Siempre va a haber alguien que va a poder ayudar para, de alguna manera, contrarrestar la estructura que el buleador o que el acosador pone encima. Lo que pasa es de que la persona buleada o acosada siente que está encerrada contra la espada y la pared, y eso es una respuesta normal de alguien que está en una condición de vulnerabilidad o peligro. Cuando la respuesta de ansiedad se enciende, yo veo, tengo visión de túnel y no veo la salida. Entonces, si alguien está en una situación así, pues que no tenga el temor de conversar con alguien de confianza y decírselo, y que entre más personas lo sepan, eso es menos fuerte, ¿verdad? Esa es una cosa bien importante. Las personas que son testigos del bullying o del acoso y no dicen nada, son parte del problema, ¿verdad? Entonces, eso, que no están solos y que recurran a comentarlo con personas de confianza para que puedan salir de la situación. Importante eso que dice, a veces cuando no sentimos como que nosotros podemos y normalizar, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, no quiero ir al psicólogo, al psiquiatra, porque yo no estoy loco, no sé qué. No, queremos evitar eso, o sea, normalizar de que buscar un profesional es para yo tener estabilidad emocional, no es porque estoy loco, porque eso es importante. O sea, así como nos cuidamos la salud, así como jugamos al gimnasio, o sea, necesitamos aparatos, necesitamos un coach que nos esté guiando, pero sí necesitamos también porque la mente la estamos utilizando, la mente nos llega a cierta información. Bueno, le llegan varios saludos, doctor, dice saludos al doctor, un gran doctor, dice, un gran tema, muchísimas gracias, dice, el Gracias. doctor Mena es excelente. Bueno, saludándole, ahí tiene público, doctor. De verdad, Gracias. Muy amable, Carmen. muchísimas gracias, de verdad, y pues nos vemos en la próxima emisión, que será el día viernes, el próximo viernes, siempre a las 6 de la tarde, y recuerde seguir la página de Fábrica de Achor y también la página del doctor, pues el doctor nos va a estar acompañando acá algunos viernes, porque él es un gran profesional, ya lo mencionamos, y el público acá pues nos está replicando eso, ¿verdad? Busquemos profesionales que nos puedan apoyar también, ¿verdad? A nuestra situación y no esperar tener una situación más bien, buscarlo desde antes, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Un gusto, Carmen.